En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí en este día miércoles estamos estrenando, señores, el 1 de noviembre. ¿Hoy es día de qué? De Todos los Santos, sí, señor. Un día lluvioso, un chispito así, ha bajado las temperaturas. Pero bueno, todavía tenemos calor, así es que vamos a lidiar todavía con calor y lluvia, pero parece que ya definitivamente vamos entrando, ¿no?, en esa etapa donde podemos un poco respirar un aire ya más cálido, más agradable. Así nos agarra este miércoles. Yo quiero pedirles a todos ustedes que le den like a esta transmisión. Contarles además que también en este día el presidente Luis Abinader va para Washington DC. Ahí va a participar en la cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Hay una agenda de lo más interesante en esas, como decía una amiga antes, en esas cherchitas con meriendas que se dan para discutir situaciones que al final, bueno, pero arranca mañana en lo formal, con el desayuno. Le toca hablar en un panel al presidente Luis Abinader. Tendrá muchas reuniones estratégicas, formales, con gente, ya ustedes saben a qué nivel, ¿no? En un encuentro como este. El viernes tendrán otras reuniones, también intervenciones frente a los demás miembros de la APEP sobre el tema de la estabilidad económica y de la prosperidad, que es algo que preocupa a escala global. Ustedes saben que desde la pandemia estos son los efectos post pandemia y el impacto que en términos económicos, en términos de todas las economías del mundo, ha tenido todo esto. Información que no voy a profundizar, pero que sí haré una transmisión completa para un poco ver el tema, señores. La cuestión de las alianzas, de lo que hemos hablado, a mí en mi cabeza no me cabe lo que vi ayer cuando vi a la Fuerza del Pueblo y Opción Democrática, que preside Minú Tavares Mirabal, firmando una alianza para varias candidaturas a nivel congresual, municipal, en unos 15 lugares. Y ustedes dirán, bueno, pero esos mismos acuerdos se hicieron con el Partido Revolucionario Moderno. No es lo mismo. Minú primero salió de ese litoral del PLD y salió con críticas bastante fuertes y férreas respecto a la actuación, y qué bueno. Pero además, cuando se presentó como opciones, posibilidades, ¿no?, en una vía distinta y democrática, tal cual se llama la organización, pues entonces no sé cuál sería la explicación, la lógica, los niveles de separación frente a las formas de hacer política de la partidocracia y los que quieren y pretenden devenir en propuestas alternativas. Y ya ustedes saben lo que puede pasar o hacia dónde vamos aquí en República Dominicana respecto a esas respuestas alternativas frente al liderazgo político tradicional, que aquí en República Dominicana no es distinta de lo que ha ocurrido en otros países donde se procura dar saltos, producir cambios, hacer propuestas diferentes. Hubiese sido mejor, y fue desde un principio, hace 2 años, que discutían estas organizaciones democráticas, alternativas, de izquierda alguna, de lo que queda de la izquierda en República Dominicana. Al final, señores, eso terminó descuartizado como en 80 pedazos, como siempre ha sido. Por eso aquí tenemos apenas reductos de esa izquierda, de progresismo. Y entonces ahora esos grupos a los que la gente ha apostado, y si no, díganme por qué José Horacio es diputado en el día de hoy, fue ahí llevado a caballito por la gente que no tiene vínculos ni cree en lo que hacen los partidos políticos tradicionales. Pero eso no fue posible, y ahí sigue el tema, que yo estoy segura que sigue siendo el principal problema, el tema de la hegemonía de esos grupos pequeños que han sido incapaces de cohesionarse, y ahora vemos los resultados con la vinculación de Minú a la Fuerza del Pueblo, aunque sea de manera coyuntural, por un pacto de cara a las elecciones congresuales y municipales. Y a propósito de pacto y a propósito de acuerdos, miren, la verdad, nosotros asistimos la semana pasada
a un supuesto pacto que yo preguntaba en una transmisión si se trataba de un pacto o si lo que pasó ahí fue un acuerdo, porque los que intervinieron son grupos afectos, por supuesto, al partido de gobierno. Cuando tú coges y tomas que la gente no se ocupa y lee un poquito los detalles de ese plan que se diseñó, la excusa aquí fue, o el tema aquí fue, todo lo que tiene que ver con la cuestión migratoria, con el control migratorio frente a la masiva inmigración haitiana que define como un reto la seguridad nacional y regional. Entonces, como ese pacto del que ellos hablan, pacto de nación por la crisis de Haití, vi con mucho escepticismo, como lo vieron muchas personas, que hubo sectores importantes, mucho más allá del liderazgo de los partidos que no fueron, porque sabemos que todos quieren sacar capital político de los problemas que impactan a la colectividad, y el tema de la inmigración es así, impacta a todos, porque vaya, todos estamos claros de lo que implica esa inmigración desordenada, caótica, anárquica, ¿no?, que favorece a pequeños grupos normalmente de empresarios. Entonces, ¿cómo es que a esos grupos que no les invitaron tampoco como parte de ese pacto, y que plantea que para que un plan tan ambicioso pueda tener resultados, debería de empezar fortaleciendo la capacidad operativa de la Dirección General de Migración, a la que debe dotarse de los recursos necesarios para que pueda cumplir con su responsabilidad principal, en este caso, que es hacer que se cumpla con la ley migratoria, y no solo de los haitianos, porque debería aplicarse por partes iguales para todos. Entonces se dice con mucha rapidez, se convocó con mucha rapidez, hubo un boom mediático también de gente que asumieron que se trataba de un pacto, pero yo creo que la incapacidad para hacer cumplir y respetar la norma es la responsable al final del día, y es una discusión que debió hacerse para que en materia migratoria nosotros estemos en la situación que nos encontramos en este momento, y que desde el Estado se ha puesto un ejemplo que no es muy auspicioso al invitar a otros sectores a imitarlo hasta superarlo, pero también se le ha restado a sí mismo autoridad para exigirle a otros que puedan cumplirlo. Entonces, surge la pregunta de hasta dónde será posible que se pueda cumplir, ¿no?, que el gobierno sea capaz de cesar a la mayor brevedad posible, como dice algunos de los artículos del pacto que se firmó. Yo digo, insisto, que acuerdo con el tema de la contratación de mano de obra haitiana en condiciones contrarias a la ley, y por supuesto lo mismo vale para las instituciones autónomas descentralizadas, para los ayuntamientos y para todos los que impacta esto. Esto me lleva entonces a otra reflexión respecto al tema que yo creo que en estos momentos es de gran preocupación. Y respecto a lo que ha estado ocurriendo, por supuesto, con el detonante que fue el mentado canal que construye Haití, desviando las aguas del masacre, la militarización y el cierre de la frontera, que no detuvo nunca su construcción, y la forma como el gobierno dominicano ha manejado la situación, que solo logró quebrar a pequeños y medianos productores. Esa es una verdad. Entonces, si se quería hacer un golpe de efecto respecto a esto, y lo que se ha logrado de alguna manera ha sido el retorno masivo de haitianos a su país, eso también, de otra manera, pues ha reducido considerablemente la crucial oferta de mano de obra barata de la que depende el crecimiento económico dominicano. No nos llamemos a engaño. Esa es una distorsión económica que en lo inmediato va a producir un peligro y un aumento en los precios. Aunque no le guste a los nacionalistas, esa es la verdad. Si la mano de obra barata
de los haitianos, los dominicanos, ¿qué van a hacer? Tendrán que trabajar los campos y van a cobrar mucho más. No es verdad que lo van a hacer al precio en que se hace por las necesidades, y como ocurre siempre con todas las poblaciones y las comunidades migrantes, por supuesto, que van a cobrar más. Entonces, si nosotros no vamos a tener los trabajos de la construcción haitianos, si se van a contratar dominicanos, jure usted que en un país que además tiene déficit de vivienda, van a aumentar y se van a disparar aún más los precios. O sea que habrán consecuencias económicas de la política fronteriza del presidente Luis Abinader que podría amenazar seriamente su popularidad. Entonces esos son temas que yo pienso debieron consensuarse, discutirse en ese llamado pacto. Porque mira, el costo político que podría recibir también de esos pequeños y medianos productores quebrados, y nosotros ejemplo tenemos mucho de cómo han estado quejándose y denunciando y anunciando acciones para tener una respuesta oficial y poder sortear la situación que ha implicado esa medida tomada de un tirón. Como decía ayer un artículo interesante, Aníbal de Castro, tiraron todos los cartuchos, ¿verdad? En el primer round, y se quedaron sin cartucho para seguir peleando. El gobierno propició, decía mi amigo Julio César Malone en un artículo interesantísimo que publicaba en el Diario, una especie de golpe de Estado corporativo contra los pequeños y los medianos productores para que las corporaciones grandes puedan tomar entonces ese negocio. Lo propio también ocurre allá en Haití, donde grandes empresarios, bueno, pues, y ustedes vieron cómo empezaron a limitar cuando se decidió entonces abrir la frontera, el flujo y la comercialización que de manera natural se ha dado por muchos años ahí en esa zona, porque ellos iban a importar productos, los que se comercializan con República Dominicana, desde otros litorales. Por supuesto, eso es un negocio redondo para ellos, pero eso también va a impactar en esos infelices haitianos que en los negocios, en la comercialización con RD, pues pueden adquirir productos más baratos. Eso es así. Entonces, la oligarquía allá, los empresarios aquí, sacarían beneficio de esa situación. Pero la población dominicana y los pequeños y los medianos productores, que se verían obligados a aumentar, y muchos han quebrado, y les va a aumentar los costos de producción, no tienen esas capacidades para exportar como hacen los sectores con más recursos y de mayor desarrollo. Entonces, eso yo creo que debe ser aleccionador, porque una economía sin mano de obra barata, señores, no funciona. Y si ustedes quieren saber si es así, tenemos el ejemplo incluso de los Estados Unidos, porque a pesar de lo que han dicho algunos ultraderechistas norteamericanos, esa comunidad migrante que ha mantenido esa estabilidad económica de la gran potencia, señores, se ha mantenido ahí en Estados Unidos. O sea que la verdad es que en medio de todo esto, cuando faltan casi 7 meses para las elecciones presidenciales, que va a ser en mayo, yo no creo que esas medidas tengan un impacto positivo si es que se le quiso sacar capital político a lo que fueron las iniciativas tomadas por el presidente Luis Abinader. Y si nos vamos al pacto, o si nos vamos a los acuerdos, yo creo que esos elementos eran importantes, indispensables, discutir, consensuar con no solo los grupos afectos y que apoyan la repostulación y darían su apoyo de manera contundente al presidente Luis Abinader, sino de otros que también las están pasando muy mal, precisamente con las medidas tomadas a propósito de la situación haitiana, no solo por el cierre de la frontera, sino por el tema más general de la inmigración. Yo quiero, por supuesto, agradecer como siempre a Farmacia GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Reiterarles que les den like a esta transmisión y que la compartan, que se suscriban si no lo han hecho, y si desean, que lo hagan también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.